Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros este día en la actualización de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir del día de hoy hemos tenido 805.898 casos confirmados por laboratorio, 3.833 nuevos casos que se reportaron desde ayer, 2.291 personas en el hospital, tristemente 10.181 personas han fallecido. Nuestras oraciones están con aquellos que perdieron a seres queridos y los que combaten este virus. El día de hoy queremos compartir una actualización de la siguiente fase de nuestra vacunación. En este momento los proveedores continúan vacunando a los trabajadores de salud, al personal y residentes de centros de cuidado a largo plazo y las personas de 65 años y más. Es crítico que se vacune este grupo ya que el 80% de las muertes por COVID suceden entre las personas de 65 y más. Las personas en estos grupos van a recibir la primera y segunda vacuna aun cuando ya estemos en la siguiente fase. Ahora quiero compartir lo que viene. Empezando el 24 de febrero, el Estado va a expandir la elegibilidad para el grupo 3, empezando con educadores y el personal escolar, y luego expandiendo a los trabajadores de primera línea del grupo 3 el 10 de marzo. Este enfoque gradual le permitirá al Estado equilibrar el número de personas en el grupo 3 con el suministro limitado, cerciorándose de que Carolina del Norte pueda continuar utilizando la asignación completa de vacunas cada semana. Entonces, lo que pasa el 24 de febrero, los educadores serán los primeros del grupo 3 que califican para recibir esta vacuna, al igual que trabajadores esenciales de primera línea. Esto incluye maestros, directores, proveedores de cuidado infantil, conductores de autobuses, conserjes, trabajadores de la cafetería y de otros trabajadores educativos en prekinder hasta el 12º y las guarderías. Anticipamos unas 240,000 personas. Los trabajadores esenciales son exactamente eso, esenciales. Ellos han estado trabajando a lo largo de la pandemia y sabemos que los educadores continúan trabajando de manera segura aún antes de que se vacunen, siempre y cuando que sigan las guías de salud estatales. Las escuelas pueden tener a los estudiantes de regreso en las aulas de manera segura ahora, y es lo que queremos hacer. Ahora, las guarderías han estado abiertas desde que empezó la pandemia para cuidar a los niños, para que los padres trabajaran. Yo agradezco a todos los educadores y al personal escolar por haber hecho más de su deber en esta pandemia. Empezando con un pequeño número en el grupo 3 de los trabajadores de primera línea, ayuda a los proveedores a agilizar la distribución de las vacunas eficaz y eficientemente. Los proveedores van a empezar a distribuir las vacunas metódicamente para los trabajadores esenciales y al mismo tiempo continuarán vacunando a aquellos de 65 más. Para pasar a la siguiente fase, estas son buenas noticias. El desafío continúa, es que tenemos muy poco suministro de vacunas. Estoy muy orgulloso del éxito de Carolina del Norte de haber podido vacunar con la primera dosis cada semana, y nosotros queremos que siga así. A partir de anoche hemos administrado 1.5 millones de vacunas y continuamos siguiendo pidiendo más. El día de ayer la administración de Biden junto con otros gobernadores nos dijeron que cada estado va a recibir 5% más de vacunas. Estas son 7.500 más dosis para este estado. Mientras más vacunas nos puedan dar, mejor estaremos y continuaremos pidiendo más cada día. Yo sé que las personas están frustradas y están más que listas para sus vacunas, y todo el mundo ya quiere ser los próximos, y yo sé que muchas personas quieren que ya les toque. Yo también anticipo con gusto el día que me toque a mí. Yo les agradezco el trabajo tan arduo de los trabajadores de salud que han hecho en el estado y que están vacunando de manera rápida y justa.
Mientras tanto, nosotros debemos de seguir los pasos que sabemos que nos mantienen a salvo. Ya han escuchado que lo digo muchas veces. Lleven sus mascarillas cada vez que salgan de su casa. Mantengan los 6 pies de distancia, lávense las manos. Si duplicamos nuestros esfuerzos de prevención, podemos salvar más vidas antes de que la vacuna nos ayude a superar la pandemia. Yo quiero reconocer en este momento a la secretaria de Servicios Humanos y de Salud, la doctora Mandy Cohen. Gracias, gobernador. Como dijo el gobernador, como el suministro de las vacunas sigue siendo tan limitado y la población del grupo 3 de trabajadores esenciales de primera línea es tan grande, necesitamos avanzar a ese grupo nuevo gradualmente. Por lo tanto, a partir del 24 de febrero, los trabajadores esenciales de primera línea que trabajan en el cuidado infantil desde pre-K hasta el 12º grado van a ser elegibles para la vacuna COVID-19. Esto incluye el personal en los centros y hogares de cuidado infantil, programas Head Start, programas preescolares y pre-kindergarten, escuelas públicas y escuelas privadas. Todos que tienen que estar en persona, como docentes, conductores de autobuses, personas de custodia y también de trabajadores de alimentos van a ser elegibles. Vamos a seguir vacunando a la gente de 65 años y más y queremos que los socios también desarrollen guías operativas para apoyar a los programas de cuidado infantil a acceder a las vacunas. Es importante observar que las medidas de prevención actuales en las escuelas y en los lugares de cuidado infantil no van a cambiar. La guía para guarderías Strong NC ha permitido a los programas de cuidado infantil que permanezcan abiertos y cuidando a los niños en toda la pandemia. Y quiero felicitar a todo el personal de cuidado infantil por todo el trabajo que han hecho. Nuestra guía de Strong Schools NC sigue vigente. Las escuelas deben y pueden proporcionar instrucción en persona. Y con las medidas de seguridad, todos los alumnos pueden estar en las clases con todos manteniendo los protocolos de 6 pies de distancia. Los estudios siguen reafirmando que las medidas sólidas de prevención, como las que tenemos para las escuelas que en el norte, funcionan. Como dijimos la semana pasada, los CDC dijeron que Carolina del Norte era un ejemplo de que las escuelas pueden reabrir con seguridad, incluso durante los periodos de alta transmisión comunitaria, cuando se siguen los protocolos de seguridad específicos. Incluso con miles de alumnos y docentes que asisten a las escuelas en todo el estado, hemos visto pocas concentraciones de COVID-19 en nuestras escuelas. Y estoy agradecida a las maestras, al personal de mis niñas de Caldwell County que han hecho lo imposible para implementar los protocolos de seguridad. A medida que avanzamos para vacunar a la gente en el norte en forma rápida y equitativa, los suministros siguen siendo muy limitados, pero esperamos que se apruebe otra vacuna pronto y esté disponible pronto. También planificamos que otros trabajadores esenciales de primera línea puedan vacunarse a partir del 10 de marzo. Continúen cumpliendo las 3M, usen la mascarilla, mantengan 6 pies de distancia y lávense las manos con frecuencia. Y visiten yourspot.yourshot.nc.gov para obtener información adecuada. Se pueden vacunar cuando corresponde. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Se lo agradecemos muchísimo. También conmigo se encuentra el secretario de Seguridad Pública, Eric Hook, y el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Mónica McGee y Brian Tipton son los intérpretes de señas y detrás de las cámaras Jasmine Metivier y Erika Kugler son nuestras intérpretes de español. Así es de que ahora vamos a tomar preguntas de los medios de comunicación. Por favor, identifíquense ustedes y su organización. Pasemos a las preguntas. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Cuando dijo el marzo 10, tiene lista de prioridades en donde los trabajadores de la ciudad van a empezar el 10 de marzo o van a ser todos los trabajadores esenciales. Respuesta: una de las cosas que es importante saber es que todo mundo merece la vacuna.
Y cuando uno tiene tanta demanda, millones de personas necesitan la vacuna en Carolina del Norte y estamos lidiando con miles de vacunas. Esto es una cosa bien difícil de hacer, el darle prioridades. Es importante que ya estuvimos nosotros con el personal y residentes en centros de atención a largo plazo, los trabajadores de salud, y también las personas mayores de 65 años, porque ha sido el 80% o más que han fallecido en este grupo de edades. Y también el tener más proveedores para las vacunas. Y también, sí, esto es categoría de trabajadores esenciales, es mucho más complejo porque son muchas personas y que están haciendo trabajos muy importantes de primera línea y se los agradecemos. Y una de las razones por las cuales estamos empezando con pequeños grupos ahora es que ellos van a tener que descifrar la metodología y el sistema para poder establecer todo, arreglar todo, ya sean los lugares, para que se puedan dar las vacunas. Y yo creo que esta es la cuestión que el equipo de salud va a estar analizando, van a ver todas las categorías y luego lo van a tener en sus partes. Esto es algo que ellos van a estar descifrando. ¿Algo que quiera añadir, doctora Cohen? Sí, Richard, respuesta. Como dije, continuamos siendo el gobernador y yo, está muy limitado los suministros, así que nosotros vamos a ver cómo se ve el suministro en las siguientes semanas. Y la administración de Biden nos dijo que nos van a dar más vacunas cada semana y sabemos que la FDA está revisando una tercera vacuna. Tenemos la esperanza que el 10 de marzo vamos a poder vacunar a más personas de primera línea, pero tenemos que ver qué tanto suministro tenemos de vacunas, tenemos que analizar. Y también nosotros estamos empezando con las escuelas y el personal escolar de preca hasta el 12º, pero tenemos que ver el suministro para poder cumplir con la demanda que existe. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Seguimiento de Richard Craver de Winston-Salem Journal. Otra pregunta. La lista que hemos usado para los trabajadores esenciales del Grupo 3 ¿ha cambiado en cuanto a lo que se anunció y en cuanto a las categorías? No, no ha cambiado. Continuamos operando a partir de ese mismo sistema. Estamos muy cerca de las pautas federales y las pautas federales han cambiado bastante en los últimos meses. Pero lo que intentamos hacer es fijar estas fechas para dar a los proveedores el tiempo para hacer operativo todo esto. Las cosas se están moviendo bastante bien ahora, no hay suficientes lugares para que todos los quieren vacunarse todavía. Hay frustración, ya sé que hay frustración en cuanto a obtener la cita, para anotar a la abuela o al abuelo. Sé que estos problemas pueden ser frustrantes, pero están llegando más suministros, los proveedores están trabajando, estamos agregando más proveedores y esperamos recibir más suministro para que todos puedan recibir la vacuna cuando correspondan. Próxima pregunta, por favor. Laura Wesley, WRAL. Aquí en el condado Wake hemos vacunado como 45% de las personas 65 años o más. Y sigo escuchando que usted dice y que la secretaria Cohen dice que los maestros no necesitan ser vacunados para que se abran las escuelas. Entonces, ¿por qué hacer este grupo ahora? ¿Por qué no vacunar a más personas de 65 años o más? Respuesta, esta es una de las razones por las que el Estado aplazado hasta el 24 de febrero. De esta manera le da al Estado 2 semanas más para vacunar a aquellos que tienen 65 más, y conforme vaya aumentando el suministro, lo que sí sabemos es que queremos vacunar a los trabajadores esenciales de primera línea lo más pronto posible. Vamos a esperar 2 semanas
para poder continuar vacunando a los de 65 más, para poder tener a más personas vacunadas. Esto es algo importante de esto. Y queremos que todo el mundo esté vacunado para que todo el mundo esté más seguro. Pero tiene razón, creemos que las escuelas pueden abrir de manera segura en este momento, siempre y cuando se sigan los protocolos de salud, pero todos los trabajadores de primera línea siguen trabajando y hay mucho trabajo por hacer todavía. Este estado va a trabajar arduamente para asegurarnos que todos sean vacunados. La siguiente, por favor. Seguimiento de Laura Leslie, WRL. Otra pregunta rapidita, gracias. Escuchamos mucho sobre las comunidades rurales, de que hay estos megasitios en las áreas urbanas, en el Triángulo y en Charlotte, pero en sus áreas no están recibiendo lo suficiente, muy poquitas vacunas todas por las semanas. ¿Están considerando reconfigurar la forma en la que distribuyen las vacunas? Respuesta. Primero, nadie recibe lo suficiente. Todos dicen que pueden usar más vacunas, recibir más vacunas. Una de las cosas que creemos que es muy importante es que cada condado reciba las vacunas y que prestemos atención a las áreas rurales también. Le voy a permitir a la doctora Cohen que dé más detalles al respecto. Hola, Laura. Reitero lo que dijo el gobernador. Reconocemos que hay tantos proveedores de vacunas que podrían estar administrando más vacunas, pero no hay suministro suficiente. La forma en la que estamos asignando las vacunas es primero a la mayoría, estrictamente se distribuye en base a la población del condado. Eso garantiza que los 100 condados reciban vacunas proporcionalmente a la gente que vive ahí. Sí, las comunidades rurales tienen menos gente, reciben menos dosis, pero estamos usando el tamaño de la población para asegurarnos que todos reciban, pero sí estamos aumentando para aquellos que tienen gente de más de 65, bajos ingresos o poblaciones marginalizadas. Pasamos mucho tiempo ayer hablando de equidad como parte de la estrategia, que eso está dentro de la metodología de asignación también en caso de que apoyemos, como vimos las semanas pasadas. Hemos apoyado eventos en todo el estado, del condado de Dublin hasta Tucson en Charlotte. Así que estamos tratando de lograr esa distribución geográfica en la forma en que cómo hacemos llegar la vacuna a todos. Pero entiendo la frustración, no tenemos suministro suficiente y por eso a medida que pasamos a los trabajadores en primera línea, queremos que eso se haga gradualmente. Gracias. La siguiente, por favor. Laura Lee, Carolina Public Press. Estamos hablando de equidad y de que sea de manera justa. Hay mucha gente que se está entrometiendo en las líneas, en las filas. Estamos expandiendo la lista de proveedores. ¿Qué mecanismos existen para que las personas digan que son trabajadores esenciales o que son trabajadores en las guarderías y que de esta manera se meten en la fila? Respuesta. Primero, el Estado está permitiendo a las áreas locales que ellos tomen las decisiones, especialmente requiriendo un almacenamiento muy frío. Y esto tiene que ser antes de que se les puedan dar las vacunas. Y nosotros continuamos diciéndoles, queremos que ustedes ustedes tengan y vacunen a las personas. Reconocemos una vez que se alejan de una base y luego están en lo que la gente hace, es más difícil. Estamos incentivando muchísimo a los proveedores para que sigan los lineamientos del Estado y esto incluye no nada más que ocupen todas las dosis durante la semana que les llegan para que puedan recibir más, pero también hacerlo de manera equitativa de cómo están distribuyéndolos. El Estado puede utilizar este proceso de asignación si alguien infringe las reglas o no están haciéndolo de la manera correcta. El Estado puede ver este proceso, pero voy a permitir que la doctora Cohen expanda en esto.
Hola, respuesta. Como te recuerdas, al gobernador y yo hace unas semanas a las juntas directivas de doctores y enfermeras que nos ayudaran a tener un proceso y también que ellos vigilaran el cumplimiento. Tenemos un proceso ya implementado. Si ven, si están reportando que alguien está infringiendo o se está entrometiendo en la fila, pueden reportarlo a nuestro equipo y nosotros haremos una investigación y regresaremos a hablar con el proveedor para ver si es nada más educación o si necesitan trabajar más de cerca con las juntas de directivas de las farmacias, de enfermeras y de los doctores para ver si hay alguna otra medida que se debe de tomar y lo haremos. Lo que hemos visto hasta ahora es que nuestros proveedores están trabajando arduamente para poder llegar a la población de 65 o más. Están haciendo muy buen trabajo y lo están haciendo de manera equitativa, pero sí queremos que nos alerten si hay estas infracciones. Y digo, sí, también si alguien lo está haciendo para ganar dinero, estas vacunas son gratis. Si alguien está vendiendo vacunas o vendiendo su lugar en la línea, esto es algo que deben de comunicar al departamento y haremos una investigación. Próxima pregunta, por favor. Seguimiento de Laura Lee, Carolina Public Press. Gracias por eso. La pregunta estaba más relacionada con el tema logístico. A la medida que la gente se presenta al proveedor de salud y dice, soy aquí como trabajador esencial, ¿hay algún requisito de identificación? ¿Qué mecanismo hay para, no necesariamente que el proveedor no haga las cosas, sino que para las personas que se presentan y dicen trabajo acá o allá y qué tipo de verificación hay en esa logística para asegurarse de que la gente esté en la categoría que es elegible actualmente? Respuesta. Actualmente hay que confiar en algo, en la honestidad, en la sinceridad de la gente. Estos proveedores van a tener días en los que ciertos grupos de personas que trabajan en una área específica pueden vacunarse y eso va a limitar el campo. A la larga tenemos que vacunar a la gente y no sé, algunos lugares quizás sean más rígidos en esto que otros, pero queremos vacunar a la gente y queremos que llegue a la gente correcta. Voy a permitir a la doctora Cohen que diga algo al respecto. Un poquito más al respecto. La otra forma en la que usamos herramientas operativas, como dijo el gobernador, es que a medida que trabajamos con los trabajadores esenciales de primera línea, tienen un empleador y eso permite una asociación entre el proveedor de vacunación y el empleador que puede identificar a los empleados. Estas asociaciones son útiles y van a tener un portal que van a permitir a los empleadores cargar y preregistrar a los empleados, así que van a haber algunas funciones de este tipo que van a ayudar. Estamos pidiendo a la gente que entienda que tenemos suministros muy limitados, que cumplan estas priorizaciones. Todos van a llegar a vacunarse, pero tenemos que usar estas priorizaciones debido al bajo suministro que tenemos. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Brian Anderson, Associated Press. Tengo dos preguntas. Quiero hablar más en detalle de la pregunta anterior y que nos dé información de las alianzas, pero ¿va a existir algún requerimiento de identificación para que puedan comprobar en dónde están empleados? ¿Y hay alguna otra cosa que va a impedir que la gente mienta? Aun cuando no sea que vayan y que no sea su turno. En cuanto a la elegibilidad, y también nosotros aquí tenemos un proceso de citas. Es posible que los maestros puedan tener una vacuna antes que los otros de 65 y más. Respuesta.
En este momento no tenemos un requerimiento de identificación. Queremos cerciorarnos de que estamos progresando con velocidad y equidad y eso es lo que tenemos la intención de hacer. No tenemos un requerimiento de identificación, pero a lo mejor vas a tener que presentar una identificación en ciertos lugares dependiendo del proveedor. En cuanto al proceso de citas, esto puede ser frustrante y a menudo es porque no tenemos suficientes vacunas ni citas. Yo sé que ya estamos haciendo lo mejor semana con semana para poder agilizar las diferentes maneras en que las personas tienen citas y continuamos viendo hacia el futuro de cómo podemos hacer de una manera más agilizada las citas de aquí en adelante. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Don Bond, de News and Observer. Hola, buenas tardes. ¿Puede explicar por qué eligen primero a los maestros en el grupo 3 cuando hay otros trabajos esenciales también importantes y los de 65 más también van a recibir las primeras citas disponibles o van a tener que depender de los demás? Respuesta: mucho de eso depende del proveedor. Todo el tiempo vamos a seguir vacunando a la gente que tiene 65 o más. Los proveedores saben que son una prioridad porque corren mayor riesgo de muerte. A medida que avanza este proceso de vacunación, creo que los proveedores han determinado que cuando uno tiene una metodología, un proceso, las cosas van mejor. Y creo que ha habido cierta inquietud sobre todos estos trabajadores esenciales de primera línea en el grupo grande, en el grupo 3, de repente todos juntos yendo a vacunarse. Eso sería un problema. El equipo de vacunación, todos juntos pensaron que sería positivo tomar un subgrupo de los trabajadores esenciales de primera línea y ese subgrupo hacerlo temprano primero para asegurarse que el proceso funcione, porque es diferente a la edad y también vamos a lidiar con empleados de ciertas empresas, en las escuelas, en guarderías y tener estas 2 semanas para establecer eso creo que va a ser positivo y después van a poder avanzar hacia otros trabajadores esenciales de primera línea. Próxima pregunta, por favor. Una de seguimiento Don Bond, News and Observer. Y como esta pregunta está relacionados para urgir a las personas, a las escuelas que abran bajo el plan A o B y a los educadores y todos los que trabajan en las escuelas van a poder ser vacunados o va a haber ciertos condados en los que lo van a hacer, va a haber algunos en donde va a haber problemas. Respuesta: es importante saber que la evidencia científica y las investigaciones nos dicen que de manera segura se pueden tener a los estudiantes en las escuelas siempre y cuando se cumplan con los protocolos de seguridad aún sin tener las vacunas. Y esta es una de las razones por la que la doctora Cohen y yo y todo el equipo de salud incentivamos a las escuelas locales de que empiecen a regresar a los estudiantes a las aulas de manera segura. Y desde que hicimos este anuncio hemos visto varias escuelas, sistemas escolares que ya están implementando un proceso para que los niños regresen a las aulas, siguiendo los protocolos de salud. A final de cuentas, queremos que a todo mundo se vacune, que todos los trabajadores se vacunen. Las personas, los que están en un trabajo esencial en primera línea, es eso, están haciendo un trabajo esencial y ahora están trabajando y todos tienen que tomar unas precauciones de seguridad. Urgimos que los empleadores tomen también las medidas de precaución, aun cuando no estén vacunados. Pero tan pronto todo el mundo esté vacunado, vamos a estar en una situación mejor y por eso continuamos luchando para que nos den más suministros. Y yo creo que ya tenemos un sistema eficiente de hacer que se haga de una manera eficaz y equitativamente lo más que podamos. Muchas gracias. La siguiente.
La próxima pregunta es de Joan Saber de WebDuty TV. Buenas tardes, gobernador y secretaria Cohen. En cuanto a la logística, vamos a ver que los maestros y educadores van a ser vacunados en las escuelas, en los distritos escolares, quizá, para eliminar cualquier tipo de deshonestidad o que no tengan pruebas. ¿Han considerado eso? ¿Cuál va a ser el plan para eso? Respuesta. Estas son las razones por las que damos este aviso. Antes de que comience el 24 de febrero. Va a ser una combinación de todo eso, pero le voy a permitir a la doctora Cohen que hable de eso específicamente. Gracias, Joan, por esa pregunta. En los próximos días vamos a ver las pautas operativas, pero queremos asegurarnos de recibir las opiniones de las escuelas, los trabajadores de guarderías y los proveedores de vacunas. Va a haber diversas formas en las que la gente se asocie para hacer esto. A veces van a haber oportunidades para ir a la escuela en sí, otras van a crear un día de los maestros, un día de guarderías, para facilitar las sesiones. Queremos asegurarnos de que, por ejemplo, usar nuestra estructura de Smart Start para que funcione bien con los proveedores de guarderías. Y quiero agradecerles por seguir trabajando en toda la pandemia. Eso nos va a ayudar en estas operaciones. Van a haber diferentes formas en las que se va a poder acceder a las vacunas y, como dijo el gobernador, es importante hacer el anuncio hoy para comenzar a trabajar en eso. Tenemos 2 semanas todavía para vacunar a la gente 65 más y quiero reiterar y quiero decir, nada más que por la gente se vuelve elegible el 24 de febrero, eso no significa que es el día que van a tener la cita. De hecho, los proveedores de vacunas quizás estén pensando en tener listas de espera más largas para tener a la gente de 65 más y van a seguir vacunando a la gente de 65 más. Sabemos que va a ser un proceso gradual, sabemos que el suministro es bajo y van a haber diferentes formas en las que los docentes y los trabajadores de guarderías van a acceder a las vacunas. Gracias. La siguiente, por favor. De seguimiento, Duane Howard, ABC 11. Y nada más para aclarar, este no es un plan por edades todavía, la manera que se va a manejar, y adicionalmente los empleados que mencionó antes y las personas de 65 más van a ser vacunados. Tienen una fecha meta para que todos estén vacunados. Respuesta, hay planes que estamos haciendo en este momento para cerciorarnos que esos trabajadores esenciales y otros se vacunen. Pero voy a permitir que la doctora Cohen hable sobre cuáles son los grupos de enfoque. Y respuesta, dice la doctora Cohen, vamos a continuar vacunando a aquellos que tienen 65 más y sabemos que los proveedores de vacunación tienen listas de espera. Sabemos que el grupo de maestros, conductores de autobús, empleados de cafetería y de las escuelas y guarderías, 240,000. Y las primeras dosis que vamos a recibimos 150,000 cada semana. Pero nosotros seguimos vacunando a los que tienen 65 más. Mi meta es que todos en las categorías sean vacunados y hacerlo de manera rápida y equitativa, pero nos va a llevar tiempo porque el suministro está limitado. Gracias. Gracias. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Kim King, de WLOL. Buenas tardes y gracias por aceptar mi pregunta, lo agradezco. La doctora Cohen, hemos hablado con los oficiales de Polk County, han hablado con Mike Sprayberry, el director de Administración de Emergencias, sobre tener un evento grande este año. ¿Sabe cuándo va a ocurrir? Respuesta, tenemos a Mike Sprayberry aquí, así que le vamos a permitir que venga a responder. Mike es nuestro director de Administración de Emergencias. Respuesta, gracias por esa pregunta. En este momento, como dijo la secretaria y el gobernador, el suministro de vacunas es limitado. Así que se está colocando con mucho juicio en muchos eventos de vacunación. En el centro ecuestre
se ha colocado en el condado de Toke, en la lista de condados, de lugares que van a ser un sitio de vacunación. Y vamos a seguir con ese plan. Gracias. La siguiente, por favor. La pregunta final, Tina Terry, WSOC. Gracias. Quería yo averiguar si los educadores que se les va a dar prioridad en este plan, hay proveedores de vacunas específicas que van a estar asignados para vacunar a las maestras. Respuesta: es importante saber que las maestras que tienen 65 o más, o cualquiera de estos trabajadores esenciales de 65 más califican, pero le voy a permitir que la doctora Cohen conteste. Respuesta: todo el que tenga 65 más ya califican, ya sea maestro, educador, trabaja en guardería. También tenemos las enfermeras de las escuelas y también personal médico, pero no tenemos subprioridades en estos grupos. Cualquier maestro o el personal de apoyo, los conductores de autobuses, los trabajadores de la cafetería, todos califican para empezar a vacunarse el 24 de febrero. Ustedes van a ver diversas maneras en que las personas van a recibir vacunas. Algunas veces van a estar trabajando con el proveedor de una vacuna específica, a lo mejor en un hospital, a lo mejor en el departamento de salud local o en una farmacia en su distrito. Vamos a ver varias maneras y ya estamos colaborando con nuestros aliados para crear esta guía operativa, y ya verán por qué nos estamos dando este tiempo para prepararnos y pasar a la siguiente fase de una manera gradual, en tanto que seguimos vacunando a los trabajadores de salud y los de 65 más. Hay una pregunta de seguimiento. ¿En dónde encontraron las vacunas adicionales que hacen que puedan avanzar para vacunar a los educadores del grupo 3? Respuesta: cada semana tenemos envíos del gobierno federal y nos dan como 150,000 primeras dosis, y luego unas cuantas semanas después llega la segunda dosis. En las últimas semanas la administración de Biden ha aumentado la asignación. Teníamos 120,000 a la semana, ahora estamos a 150, la siguiente semana 155,000. Cada semana nos van a dar más. Y nosotros tenemos la esperanza de que una tercera vacuna va a ser evaluada y aprobada por la FDA, y esto ciertamente puede incrementar el suministro de vacunas exactamente en el momento que las necesitamos y queremos vacunar a más personas. Anticipamos con gusto tener más suministro, y como el gobernador sigue diciendo, él está jugando con el gobierno federal para que nos den más vacunas. Los CDC han representado que Carolina del Norte están vacunando muy rápidamente, más o menos más del 90% de nuestras dosis, y continuamos haciendo esto porque necesitamos más vacunas. Gracias a todos por estar con nosotros. Manténganse a salvo.